Comanda uno de los monitoreos civiles de las políticas públicas, de sus aplicaciones, de sus efectos y sus registros más acuciosos que tiene el país, el Observatorio Nacional Ciudadano. En él mismo se registran los valores propios de una ciudadanía cada vez más necesaria, participativa, sin rodeos y sin miedos. ¿Cómo está? Bien, ¿Nos ayuda a conocerlo? claro. ¿Qué es usted, psicólogo? Soy economista y soy psicólogo. Economista de primera formación, psicólogo de segunda y tengo un doctorado en políticas públicas. ¿Emocionalmente estable? Emocionalmente muy estable. ¿Al que observa no hay que observarlo? No, al que observa hay que observarlo, claro. Uno cuando se dice, ¿no? Que cuando uno apunta el dedo tiene 3 dedos apuntados contra. Entonces, evidentemente, el que observa tiene que ser impecable. ¿Disciplinado? Muy disciplinado, ¿Metódico? muy metódico. ¿Se equivoca? Sí. ¿Cuando se equivoca rectifica o calla? A veces finjo demencia, a veces intento zafarme con una broma. En muchas ocasiones ofrezco una disculpa y corrijo. ¿Qué entiende por dignidad? Pues creo que tiene que ver con la capacidad de identificar el valor de una persona y a partir de ese valor que tenemos cada uno de nosotros, ser fiel. ¿Su dignidad está dotada de libertad y conciencia? Absolutamente. ¿Libertad en sus juicios, don Francisco? Libertad siempre en mis juicios, nunca digo algo que no crea y nunca digo algo que no pueda sostener. ¿Rigor en el análisis? Rigor absoluto en el análisis. ¿La soberbia es un sentimiento? No, la soberbia es una característica de personalidad. ¿Y el odio? El odio es un sentimiento. ¿La mentira tiene explicación psicológica? La mentira tiene explicación psicológica. ¿La mentira se explica o se justifica en la presidencia? Bueno, en la presidencia no se debería ni explicar ni justificar. ¿Ha perdido AMLO el contacto con la realidad? Creo que él en lo particular no. El problema es que cuando estás en ese cargo te rodeas de gente que habla tu idioma y eso hace que su realidad, él no tiene una pérdida de contacto con su realidad, tal vez con la de todos los ciudadanos sí. ¿Manipulable el presidente? Me imagino que sí, como todos. ¿Igual piensa que el poder lo ha trastocado? Seguramente sí. ¿La polarización que asusa desde el palacio tiene alguna explicación psicológica? Definitivamente, porque divide y vencerás. O sea, nos lo decían los romanos y es vigente también hoy. ¿Resentido? Muy resentido. ¿La envidia es una emoción? La envidia es un sentimiento. ¿Qué envidiará el presidente? Creo que envidia la capacidad de ser libre como lo fue en otros momentos y creo que envidia la capacidad de acción que tuvo en algunos momentos y que han tenido otros actores y en su presidencia no está teniendo, ¿Por qué le teme AMLO al conocimiento? porque el conocimiento nos hace libres y él no quiere que seamos libres. ¿Por qué le teme a los datos? Le teme a los datos porque los datos exhiben una realidad y él nos narra una historia. ¿Al presidente le importa cómo se va dejando el país? Creo que no. ¿Qué país observan los observadores? Un país con muchas dificultades y muy pocas soluciones. ¿El país se fragmenta? El país está fragmentado, ¿La violencia que se registra hoy? está creciendo y seguirá creciendo. ¿La violencia que viene? La violencia que viene va a ser una violencia cada vez más local, va a ser una violencia que conecta a muchos sectores de la sociedad. ¿Saqueos, linchamientos, ejecuciones sumarias? Eso, pero eso no es la única cosa, desplazamientos forzados y definitivamente una participación cada vez más activa de la delincuencia en la vida de los ciudadanos. ¿El crimen organizado que se adueña del país? El crimen organizado ya es dueño de una parte del país. ¿Los detienen los abrazos y no los balazos? No, ¿Sabe de un joven que haya sido sacado de las filas del crimen organizado en este gobierno? no, ¿Hay registro de que este gobierno está atacando las causas del reclutamiento del crimen? absolutamente no y nosotros lo demostramos. ¿Cada día se suman más al crimen o a la cuarta transformación? Yo creo que al crimen. ¿Más de medio millón de jóvenes reclutados por el crimen solo en el norte del país? Bueno, el dato me parece excesivo, pero definitivamente hay una alta probabilidad de que un joven en zonas donde hay mucha delincuencia organizada se involucre. ¿Esclavizados en cultivos y en laboratorios? Esa es una parte que no necesariamente es reclutamiento, ¿Por qué la presidencia no lo dice? porque va en contra de todo lo que nos promete el presidente. ¿AMLO en verdad conoce el país? Sí,
¿Diría que lo está transformando? Para mal, ¿Hay que temerle? no a él, a las consecuencias de sus decisiones. ¿Hay que solaparlo? No, absolutamente no. ¿Medirá el presidente los efectos de sus mentiras? Creo que no. ¿A dónde nos querrá llevar? Nos quiere llevar a una idea de país que él tiene, que no ha aclarado del todo cuál es, pero que no es la que necesitamos. Insisto, ¿qué moverá al presidente a engañarse? Yo creo que la incapacidad de ofrecer una disculpa y de reconocer un error. Vuelvo con usted. ¿Que es usted incorruptible? Sí, ¿Cómo lo sabe? hasta el momento no he tenido otra oportunidad para demostrarme algo diferente. ¿Qué hace posible que rehuya a corromperse? La dignidad, por un lado, la terquez por el otro, y una parte también de soberbia. Eso se puede Sí, sí se puede. en este país, Sí, en este país conozco mucha gente honesta y mucha gente admirable. con estos gobiernos, Absolutamente sí, con esta sociedad civil, absolutamente sí, con la impunidad que reina. absolutamente sí. Por cierto, todo corrupto padece de algún vacío emocional. Probablemente sí. Habría que definir qué entendemos por vacío emocional. ¿Qué los mueve a corromperse? Voluntad, poder, condiciones, miedo, eh, necesidad de pertenecer a un grupo, ¿Quien corrompe una vez lo vuelve a hacer? muy probablemente. ¿Qué observa del funcionario de la Cuarta Transformación? La incompetencia antes que nada, la falta de talento después y por último la voluntad a ser indignos, es decir, a sumarse a un discurso aunque no lo crea. ¿Y de los servidores de la nación? Hijo, esa sí es una pregunta difícil. Eh, no puedo hablar de ellos porque no los conozco, pero la idea me preocupa mucho. ¿Y los superdelegados? Eso sí me parecen terribles. ¿La cooptación vía programas sociales es corrupción o abuso? Ambas, ¿La manipulación de la pobreza es corrupción o abuso? ambas. En fin, ¿la corrupción que tenemos es compatible a la tolerancia como ciudadanos? No. ¿Qué país hemos dejado de ser por la corrupción? Un país en donde la mayor parte de ciudadanos tenga la oportunidad de tener movilidad social. ¿Es verdad que representa hasta el 10% del PIB? Hay estimaciones que dicen que sí. Creo que a veces eso es mucho, a veces eso es poco, porque es difícil considerar todos los aspectos. En todo caso, ¿la corrupción se combate o se normaliza? Creo que está normalizada. ¿El gobierno de AMLO ha sido corrupto? Sí, ¿Hay elementos suficientes para iniciarlo? sí, si hubiese un Congreso dispuesto a hacer su trabajo independientemente de las siglas por las cuales llega, ¿Y a sus familiares? definitivamente. ¿Ha dicho AMLO que solo con juntarse con él se quita uno lo corrupto? Pues no parece ser si consideramos muchos de los gobernadores y secretarios. ¿Somos idiotas? No, ¿Nos manipulan? sí, ¿Hubo equivocación con elegir a AMLO? sí. ¿Qué costos se estará pagando por eso? Bueno, también para abonar la pregunta anterior, no, o sea, creo que antes o después tenía que llegar AMLO o alguien similar a AMLO para recordarnos los riesgos de un presidente como este y los costos, pues es una década perdida. Más pobreza, Más pobreza, más pobres dependientes, más pobres dependientes, más corrupción y más impunidad, más inflación, más inflación. economía estancada. Economía estancada, pero familias estancadas. Insisto, somos idiotas. No, Nos toman como idiotas. sí, ¿Eso lo sabrán en la presidencia? sí, ¿De dónde se incentiva más la corrupción? desde la voluntad al progreso, ¿Quién la promueve mejor? el presidente, ¿Los empresarios han sido cómplices? en muchas ocasiones. ¿Los empresarios son corruptos? Creo que muchos lo pueden ser. ¿La academia nos salvará? Creo que la academia es un actor fundamental que puede ayudar a salvar. ¿Los académicos no son corruptos? Hay académicos corruptos. ¿Solapar, adular es una forma de corrupción? Sí, ¿Al observador hay que observarlo? siempre. ¿Cuál es su relación con el poder, don Francisco? Distante. ¿Hay que vigilarlo o soltarlo? El poder hay que vigilarlo. ¿De qué debemos cuidarnos? Del poder absoluto, de la falta de una evaluación de resultados y de efectos.
¿Qué no debemos olvidar? Que toda persona que llega con buenas intenciones, pero que es muy fácil perder esas intenciones y dejarse ganar por las condiciones que mantienen vivo el poder Hoy, ¿de qué político debemos cuidarnos? del presidente. ¿La presidencia tiene ánimos de autócrata? Sí, ¿Sí? absolutamente. ¿Se le detiene? Se le puede detener, se le puede frenar. ¿Hay porvenir? Hay por venir. ¿Sin reflexión no hay ciudadanía? No, no, absolutamente no. ¿Sin libertad de expresión hay democracia? No. ¿Qué ciudadanos hay por construir? Ciudadanos que tomen decisiones con base en las necesidades del país y no solo en su momento en particular. Críticos, Críticos. virtuosos, Virtuosos, sí. demócratas, Demócratas, ¿los hay? los hay. Creo que nos cuesta mucho tomar decisiones como sociedad, pero tenemos las condiciones para tomarlas. ¿Hay algo bueno en el gobierno de la Cuarta Transformación? Mm, probablemente sí, no conozco nada. ¿Qué son las virtudes públicas, don Francisco? Bueno, eh, se supone que las virtudes tienen que ver con los valores, entonces la bondad, son valores llevados al extremo, eh, el respeto, la tolerancia, ¿La obediencia es una virtud cívica? no, ¿Ni a la legalidad? es que eso no, para mí no es obediencia como tal, sino es respeto, ¿Por qué AMLO cerró la vía de la participación civil? porque la participación civil en realidad le da miedo. AMLO le teme a los ciudadanos. AMLO le tiene a los ciudadanos que han construido su ciudadanía. ¿Qué sociedad civil se debe revelar? Una sociedad civil capaz de darle voz a quien no la tiene. Por cierto, ¿ya se ha reunido con alguno de los aspirantes a la presidencia? Sí, ¿Con quién? bueno, de los suspirantes. En este sexenio particular, no, pero me he reunido con ellos a lo largo de los años. ¿Usted ya tiene a su candidato? No, ¿Deberán los candidatos presidenciales ser fiscalizados? definitivamente. Y creo que una de las cosas que nos ha fallado son los sistemas de fiscalización. ¿Ricardo Anaya debe aclarar su situación patrimonial? Definitivamente. Pero no solo él, todos. ¿Tiene estatura para combatir la corrupción? No lo sé. ¿Y Claudia? No. ¿Marcelo? Me parece una persona sumamente inteligente que en una buena situación podría. ¿Augusto? No. ¿Se puede medir la corrupción en los partidos? Sí. ¿Cuál es el más corrupto? En este momento, Morena por las condiciones que tiene. En fin, ¿el narco seguirá interviniendo en las elecciones? Definitivamente. Si se lo permitimos, definitivamente. ¿Y el crimen organizado ya tendrá candidato? Yo creo que no, porque no necesariamente necesitan un candidato, necesitan un sistema que les permita influir. Ya están participando en la vida política. Ya han participado y nosotros lo pusimos en evidencia tanto en el sexenio pasado, pero en particular en las elecciones de este año y del pasado. ¿Y ya tiene partido el crimen? Creo que no lo necesita, En fin, ¿la corrupción mata? definitivamente. ¿La corrupción mató en las líneas 12 del metro? Seguramente, ¿La corrupción mató en Repsamen? seguramente. ¿Sheinbaum es corrupta? Creo que ha tenido hechos de corrupción. ¿Adán Augusto es corrupto? Creo que tiene actos de corrupción. ¿Marcelo es corrupto? Creo que tiene actos de corrupción si pensamos de nuevo que la corrupción es mentir, solapar o ser poco talentoso en algo. ¿Los que lleguen a candidatos serán porque se corrompieron en el camino? Creo que es difícil llegar a ser un candidato si no haces algún tipo de pacto. Por ejemplo, Por ejemplo, callar, por ejemplo, solapar, por ejemplo, recibir cosas que no deberías recibir. ¿qué perfil entonces deberán tener los candidatos? Pues deberían ser ciudadanos capaces de preocuparse por el país y tener un plan concreto para saber cómo solucionamos los problemas del país. ¿Los hay? Los podría haber. ¿O se esperan candidatos de la ciudadanía? No creo que vaya a haber candidatos de la ciudadanía. ¿La legitimación del próximo presidente pasará por revisar las cuentas del presidente AMLO? Definitivamente. Y no solo de AMLO. Seguimos esperando que se revisen las cuentas de Peña, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas y de quien tengamos que revisarlas. ¿Otra mentira del presidente actual?
definitivamente. El mayor daño hecho por este país del gobierno en turno. Creo que la desaparición de Policía Federal y el desmantelamiento de las instituciones de seguridad y justicia. La penetración del crimen organizado en la esfera política electoral no es uno de sus mayores errores. Sí, pero precisamente es uno de los efectos del desmantelamiento de las instituciones. Estado fallido. No del todo, pero está fallando el Estado. Por cierto, ¿cuántos narcogobiernos hay en México? Muchos, no tenemos contabilizado cuántos y hay que definir un narcogobierno, pero gobiernos que están involucrados, que toleran, que participan, que tienen algún tipo de alianza, tenemos un sinfín de municipios y estados. ¿Deberá el presidente negociar con el crimen organizado? Es otra pregunta difícil porque lo que me surge es decir no, pero la realidad es que no sé cómo se puede enfrentar en este momento con la pobre capacidad que se tiene de enfrentar al crimen. ¿No lo ha hecho ya? Probablemente sí. ¿Se enfrenta con abrazos? No, ¿La militarización del país es un acierto? es un error absoluto. ¿Tiene límites sus torpezas? No, no tiene límite. Por cierto, ¿cuántos muertos más vale esta cuarta transformación? Bueno, en lo que va del sexenio llevamos más de 121,000 solo en términos de los que están declarados como víctimas de homicidio doloso. A estos deberíamos agregar una parte importante de los 60,000 desaparecidos. A estos deberíamos agregar una parte importante de los que están registrados como homicidios culposos y en realidad no lo son. ¿Y cuántos muertos más valen este gobierno? Pues yo creo que por lo menos unos 50,000 más. ¿Se llegará a esa cifra? Seguramente llegaremos a los 170,000 muertos antes del final del sexenio. ¿Y AMLO con esa popularidad? Y hablo con esa popularidad porque el homicidio no es un delito que tiene una repercusión inmediata ni un contacto con la vida del ciudadano promedio. Seguro que no somos idiotas. Segurísimo que no somos idiotas. ¿Cuántos pobres más resiste esta cuarta transformación? Creo que resiste muchos porque finalmente se alimenta de ellos. ¿Cuántas ocurrencias más extenderán a la cuarta transformación? Muchísimas más. ¿Qué salida observan los observadores en 2024? Creo que dependerá mucho de si el candidato de Morena será un candidato que realmente esté dispuesto a romper con el presidente. Si es un candidato que es un títere del presidente, pues creo que la solución definitiva es la oposición. ¿La alianza del bloque opositores? La alianza que no me gusta para nada. Ir con los ciudadanos, Ir con los ciudadanos, atender a los datos. atender a los datos y ver qué sí es posible. ¿Se podrá detener la voluntad de AMLO para sustituirlo? Sí, Sí. sí, pero depende de nosotros. ¿Exigir rendición de cuentas es una salida? Exigir rendición de cuentas es un aspecto necesario de todo gobierno. ¿Qué acciones colectivas se espera? Pues creo que pocas de aquí hacia final del sexenio. Creo que habrá una parte importante de la sociedad que pugnará porque no haya una reelección del presidente y de su partido. ¿Esa vence a la voluntad del presidente? Creo que sí, En fin, ¿el silencio en democracia es complicidad? sí, ¿Callar será complicidad? sí. ¿Hay democracia en la corrupción? No, ¿Hay democracia en la cuarta transformación? no, ¿Hay democracia donde no hay ciudadanía? no. ¿Eso hay que seguirlo observando? Eso hay que seguirlo observando y hay que seguirlo cuidando y acompañando. ¿Cuál es la advertencia, don Francisco? Que si no tomamos decisiones, el país puede empeorar. Y lamentablemente no hay fondo.